La tecnología cambia todos los días. ¿Cómo se hace para estudiar una profesión donde la realidad con la que trabajas cambia cotidianamente? Para eso invitamos a Juan Pedro Fisanotti, ingeniero en informática, FISA para los Sí. amigos. FISA, ¿cómo se hace? Y creo que mucho es de... Te tiene que gustar estar leyendo, estar aprendiendo cosas nuevas y demás. Entonces, si eso te gusta mucho por redes sociales o por blogs o por distintas fuentes de datos, digamos, que vos usas para estar al día, aprendes cosas y cuando ves algo que te interesa lo probás y lo tratás de usar en algún proyectito y con eso más o menos, por lo menos en mi experiencia, eso es lo que más me ayuda a estar al día, digamos. Bien, y hablando de tu experiencia, y acá Sí. sí es, bueno, ¿vos dónde estuviste trabajando como ingeniero? Yo antes de ser ingeniero, empecé a programar de muy chico a los 15 y pasé por unas cuantas cosas. Pasé por desarrollo de aplicaciones móviles, pasé por sistemas de voto electrónico, pasé por satélites espaciales y ahora estoy haciendo sistemas para áreas de finanzas de empresas de afuera. Así que eso un poco de todo, bastante variado. Bien, y actualmente, ¿cuáles están siendo tus tareas, tu cotidianidad? Hoy en día mi laburo es principalmente, yo trabajo para LEF, una empresa que hace una herramienta para gente que trabaja en finanzas, y mi trabajo es encargarme de traer datos de un montón de fuentes distintas para que los usuarios después puedan usar esa data desde Excel o desde Google Spreadsheet para hacer análisis financiero. Imagínate áreas de empresas que tienen el área financiera que tiene que responder cosas complicadas tipo cuánto vamos a gastar el año que viene en sueldos o cosas así. Ujú. Y eso sale de muchas fuentes de datos y bueno, combinar todas esas fuentes de datos en un solo lado, ese es principalmente mi laburo. Bien. Y ahora sí, hablando ya de tu formación. Ujú. Vos estudiaste ingeniería en informática, Sí. ¿en qué universidad? En la Católica de Santiago del Estero, Que hoy por que hoy, este año, cumple 20. cumple, sí, cumple justo ahora los 25 años de la carrera, Sí. así que hace unos días tuvimos un evento de festejo y demás, la verdad que linda experiencia. Y de hecho, estudié ahí y sigo dando clases también ahí, Ok, desde, ¿y clases de qué? de inteligencia artificial y de ingeniería web o tópicos avanzados de programación, Ok. un poquito de todo. ¿Y en la carrera solamente se estudia para programar o hay otra No, función no que sé. puedes hacer, que puedes aprender? Hay muchas cosas. Está buena la carrera porque está bastante como amplia en la salida laboral que tiene y las cosas a las que te puedes dedicar. Hay gente que se va más por el lado de gestión de proyectos, de áreas más de managing y cosas así. También hay gente que se va más por el lado de testing, gente que se va más por el lado de administración de bases de datos o de administración de sistemas, cosas de ese estilo. Gente que también se va más por el lado de soporte técnico, hay un poco de eso. Así que eso, la programación es una de todas las cosas que hay dando vueltas para hacer. Bien. A mí me hablas, yo siempre digo, cuando me hablan de tecnología no entiendo nada. ¿Qué es lo más desafiante o más difícil que puede llegar a encontrarse una persona en línea general Sí, de la sí. carrera? O sea, al empezar a estudiarla o al empezar a Ujú. meterse en esto, creo que programar es una forma bastante distinta de pensar los problemas y de encarar un problema, porque es una forma de pensar donde tenés que vos tener muy claro cuáles son los pasos de la solución para después explicárselos a una computadora, porque cuando programamos hacemos eso, escribimos código que le dice a la computadora Ujú. cómo resolver algo, y mucha gente no está acostumbrada a eso, sobre todo en la secundaria y en las fases anteriores a la universidad, no tenemos mucho contacto con situaciones donde tengamos que ser tan estrictos y explícitos en cómo decimos cómo son los pasos para resolver algo. Entonces creo que mucha gente reniega con eso, sobre todo el primer tiempo. Bueno, y después la carrera también tiene bastante matemáticas, así que si no te gusta mucho la matemática, quizás los primeros años pueden ser un poquito más pesados. A mí me encanta, así que eso no fue drama. Pero creo que las dificultades más grandes que yo veo, por lo menos en alumnos, y eso pasan por ese lado. Pero Ujú. es como que hasta que la cabeza te hace algunos clics y después empieza a hacerse natural, ¿no? No es natural para el ser humano pensar así, pero Claro. después con la carrera se hace. Sí, y pienso, allá al ser una carrera universitaria, lo que se busca es ir a aprender. Sí, Entonces, por ahí podés tener de antes mayor facilidad, tal cual, sí, sí. pero no quiere decir que, bueno, yo fui, no sé, al humanista o al biológico en la secundaria que no pueda hacer algo, No, totalmente. Y de o sí. hecho, no, sí, totalmente. Hay gente de de todas las modalidades y demás. Obvio que siempre hay un poco más de chicos de la técnica, de gente que salió de alguna modalidad más de números, Ujú. pero siempre hay un poco de todo y he visto gente que terminó siendo excelentes profesionales y demás que no venían para nada del palo de los números, ¿no? De hecho, tengo un amigo que es programador que salió de filosofía, o sea, estudió, se recibió de filósofo y ahora trabaja de programador haciendo ciencia de datos y cosas así que totalmente posible. O sea, bien. ¿Y qué prejuicio encontrás que existe dentro de lo que es el ingeniero en informática? ¿No? Sí. Esto de la persona, él, la ingeniera, el ingeniero, ¿qué prejuicio hay? ¿Qué tanto es cierto hay en esto que
que se sacan esa Sí, foto, ¿viste? sí, totalmente. Bueno, mucho eso del estereotipo del nerd matemático que no sabe hablar y que se esconde atrás de los números y cosas así. Mucho de Un eso. Sheldon Cooper, Claro, digamos, sí. de la serie. Tal cual, ese es el estereotipo, el ingeniero estereotípico, digamos. En la realidad, creo que la mayoría son gente bastante más normal. O sea, sí, tenés yo me admito muy nerd y demás, así que me gustan ese tipo de cosas. Y hay gente así, pero también hay gente que, nada, que sale y va a jugar al fútbol con los amigos y es una persona común y corriente, como que no tiene ese tipo de tendencias nerdísticas, así, ¿no? No necesariamente Entonces, es deporte o la compu, no, tal o cual, la exacto, sí. profesión. Una de las empresas anteriores donde trabajaba se juntaban todos los, no sé si eran todos los días, una cosa así, yo no, porque soy un queso, pero el resto se juntaba a jugar el fútbol reseguido, así que sí, no. Creo que hay que romper un poquito ese estereotipo. Y después también está el sesgo de género, digamos, el Ajá. estereotipo de, es el ingeniero varón y demás, entonces también hay un poquito a veces de hacer esfuerzo para que eso no sea tan así, ¿no? Para que haya un poquito más de igualdad de oportunidades en el ambiente, ¿no? ¿Sentís que hoy por hoy hay una cierta desigualdad por cuestión de género? Sí, creo que sí. Creo que sobre todo, no soy experto en el tema, hay No, no, sí, mucha sí. gente que sabe mucho más de esto. Lo que yo veo desde mi lado es que sobre todo desde chicas, a las chicas por ahí no se les incentiva tanto a jugar, desarmar y romper cosas y demás como los varones. De Y niños, digamos, claro, sí. niños. Ah, Y que entonces eso después hace que no se animen a desarmar, romper cosas y jugar con estas cosas más de adultos, digo. mm. Creo que sí, eso se... le dicen el problema del pipeline, el problema de que empieza muy temprano a haber un sesgo y entonces después es difícil cuando ya son adultos, digamos, dar igualdad de oportunidades. Bien. Me quedé pensando en algo que nombraste antes, que fue que vos das clases de inteligencia artificial. Sí. Y acá te pongo en tensión, ¿o no? La inteligencia artificial ayuda, reemplaza, transforma, enemiga, amiga. En tu Buena, profesión, digo, ¿qué sí, pasa con eso? buena pregunta. Respondo del cómo era, qué cambió recientemente y cómo está ahora. Hacer futurología ya me parece medio... Proyectamos, Sí, proyectamos. claro, sí. Vemos qué pasa después. Eh, la tendencia fue siempre a potenciar, digamos, a que la persona que antes hacía una tarea ahora puede hacer quizás tres tareas o puede hacer esa tarea mucho más rápido. O también en algunas cosas a decir, bueno, esta tarea la podría hacer una persona, pero en el contexto que la necesitamos no la puede hacer una persona. Por ejemplo, decir, sacamos una foto con tu celular Sí. y la aplicación de fotos de tu celular, vos después podés buscar en tu álbum y decir, dame todas las fotos de perros. Bueno, por eso tuvo que haber una inteligencia artificial que esté mirando tras cada foto y clasificando qué hay adentro. Eso lo podría hacer una persona, pero no va a contratar un empleado por cada uno de nosotros para estar anotando qué hay en cada una de las fotos que sacamos. Entonces, mucho de inteligencia artificial se usa para eso, para escalar tareas que no podrías hacerlas con humanos. Ajá. Después mucho, como lo que nos está pasando ahora, sobre todo los cambios más grandes que tenemos en nuestro mundo, es antes programar era una persona escribía el código, una persona, necesitábamos un cerebro humano que mire, entienda el problema y escriba el código para hacer un programa. Hoy en día hay IAs que escriben muy bien código y que muchos de los problemas te los pueden resolver sin o con poca intervención de un humano. Lo que yo estoy viendo en la industria es que eso hizo que entonces el programador promedio ahora usando esas herramientas puede resolver tareas mucho más rápido, pero que todavía sigue haciendo falta una persona atrás. O sea, sigue haciendo falta una persona por varias cosas, por cuestiones más humanas, es decir, de negociar con quién, con el cliente o con el usuario que está esperando, o cuáles son las prioridades o cosas de ese estilo, pero también humano para mirar lo que está generando y ver si está bien hecho o no, y guiarle en qué dirección hacer, además, así que todavía me parece que hace falta un humano. No sé, dentro de 10, 20 años si va a seguir siendo cierto eso, pero hoy en día me parece que todavía hace falta fuerte un humano detrás. Eso es nuestra área, digamos, en programadores. Dentro de 10, 15, 20 años, ¿qué imaginas? Acá haciendo futurología, bola O mágica. sea, la curva hoy es así. El tema es que la curva hoy puede ser así y seguir subiendo y decir, bueno, listo, dentro de 20 años no se puede trabajar más de programador porque ya la IA nos reemplazó. Mm. O puede hacer una cosa así. Que eso pasa con muchísimas tecnologías. O sea, tenés un salto y después ya llega un límite o alguna cosa donde se Una cuestión estabiliza. de meseta. Claro, Ajá. sí. Entonces, si pasa una cosa así, es como que, bueno, siempre vas a necesitar la persona detrás, ahora la persona va a estar mucho más potenciada, va a poder hacer muchas más tareas al mismo tiempo, o cosas mucho más complejas sin necesidad de tanta gente, pero todavía hace falta gente detrás. Mm. Sí, un detalle, sí vi en los últimos años con estas cosas que el mercado laboral para juniors, para gente que está arrancando, está un poco más duro. Ajá. Porque hoy una persona con más seniority, digamos, con más experiencia, muchas tareas que antes era, no se la vas a dar al senior, se la das al junior, es una tarea simple y
Entonces hay quizás en el equipo una persona con mucha experiencia y dos o tres con menos. Hoy quizás esa persona con menos experiencia puede decir, esas tareas se las doy a la IA. Entonces sí, se achicó me parece un poco el mercado para juniors. Entonces hay un problema ahí para mí que es difícil de resolver de dónde va a salir los seniors si hay menos juniors, ¿no? Claro. Eh, pero eso, me parece que todavía hoy si vos te podés destacar, si podés mostrar que tenés ganas de hacer y usar estas herramientas y crecer y demás, todavía hay un mercado para trabajar de esto. Bien. ¿Y qué se tendrá que preguntar esta persona que está mirando el video o que tiene ganas de estudiar esta carrera de 16, 17 años? ¿Qué tengo que preguntarme para ver o empezar a darme cuenta si es o no es para mí, entre comillas, la carrera? Bueno, ahí haciendo medio círculo de vuelta al inicio, si te gusta aprender cosas, si tenés ganas de estar aprendiendo siempre cosas nuevas y cambiando, es una carrera para vos. Sé que hay gente que eso no le llama, que quiere quizás aprender un set de habilidades y que eso le sirva durante muchos años. Está medio que no es una carrera para eso, o sea, si te molesta tener que estar actualizándote, quizás no es la carrera ideal, pero sí, si te interesa aprender, si sos curioso o curiosa, si todo lo que sea así cambio y progreso de cosas nuevas y probar y más te llama, me parece que es una re buena carrera. ¿Cambió algo de tu forma de ver el mundo desde que trabajas con la tecnología? Sí, eh, una tendencia como a descomponer los problemas en partecitas y ver cómo esas partecitas se conectan entre sí. A veces hasta contraproducente, ¿no? De decir, de sistemizar los problemas por más que no sean sistemas. Eso, creo que en mi caso particular me hizo eso mucho de... Ahora, cuando veo una situación, una cuestión, desde política hasta relaciones personales, hasta cualquier cosa así, es muy fuerte la tendencia a cuáles son las partes y cómo están interactuando esas partes y dónde están las conexiones entre cosas y cosas. Eso me parece que me Mira. generó. Es inevitable Sí, pensar en psicología que se hace eso también cuando vemos los sí, vínculos, las relaciones, estoy de acuerdo, sí, los diferentes factores que hicieron que la persona llegara a una sí, situación o llegara a un lugar. sí. También Sí. el olfato para decir casi siempre los problemas no tienen una solución así súper simple y directa. O es muy fácil que un problema te esté engañando y que te haga creer que esa es la solución y después hay un montón de factores detrás. Eso creo que también el desconfiar de las soluciones fáciles para los problemas difíciles también me lo dio un poquito esto. Bien. Última todas. Es una frase para que completes. Ok. Sí. Dice, ser ingeniero en informática para mí significa... Hmm. Eh, significa tratar de usar tu curiosidad para resolver problemas en el mundo real. Bueno, me hiciste el remate, me ganó de mano porque justamente pensar en esto de que la tecnología cambia, se transforma, pero es un nicho donde se puede trabajar, se puede seguir trabajando, que es enorme, pero que al final de cuentas es la curiosidad quien va a prevalecer para que haya Sí, un humano después sí, atrás. tal cual. Así que bueno, Fisa, muchas gracias Gracias a por tu ustedes. Un tiempo gusto. y esto fue Profesiones sin filtro.